Ahí estamos de vuelta. Perfecto. Recuerden igualmente, sí, de que se va a compartir seguramente la, la grabación para el que no lo pudo ver completa o el que se tuvo que retirar o se tiene que retirar antes, no hay problema, se va a compartir la grabación o en YouTube o en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan a mano, así que no se hagan drama con eso. Entonces, vamos a hacer como quien dice un pequeño juego, ¿sí? Ustedes a nivel personal, a nivel individual, elijan, para como quien dice no hablar de todos en particular, elijan un arcano, así a simple vista, como quien dice, cierren los ojos y ábranlos. Este es un ejercicio dinámico que se puede hacer muchas veces dentro de las consultas también. Y elijan un arcano. Y pónganme ahí Lili ya eligió uno, pónganlo en mensajito. Sí, yo voy anotando para no olvidar, porque si no siempre me olvido. Ahí tenemos el loco. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Con quién ustedes se sentirían identificados o en base a qué carta les agrada más, en cierta manera? Ahí tenemos la fuerza. Algunos se puede observar también a través del número. Cifla, te escucho, date micrófono. Y sí, yo voy anotando. Tenemos la fuerza, la templanza, el loco. ¿Alguien más? Así hablamos puntualmente de estas características y qué vemos en esa identificación. ¿Sí? Cifla, date micrófono. No se te escucha ahí. Tenés el micrófono prendido, pero no se te escucha. A ver, acércate al micrófono del celu. Gracias ahí al colaborador, muy amable. Ahí estamos. Mirna, vos que me querías comentar. Mientras ahí arregla no sé, La ahí. fuerza. Elijo la Ah, carta la fuerza. la fuerza, sí, hay varias ahí con la carta de la fuerza. Ahí, si no, escribirle en forma de mensaje ahí al colaborador de FLA, decirle qué carta elige y que le escriban en el mensaje que aparece abajo en el costadito seguramente. Mientras tanto, vamos a ir hablando un poquito de esto. Problemas técnicos que suelen suceder, nos pasan todo el tiempo.
Entonces, ¿qué tenemos por acá? La carta del loco. La carta del loco, y en principio, ¿qué es lo que vemos cuando vemos? La del medio, la cuarta de izquierda a derecha. Ah, otra con la carta de la fuerza. Muy interesante este grupete. Fíjense cómo también lleva a determinada tendencia, ¿no? Lo que es la formación de grupos. Eso generalmente se empieza después a distinguir uno como terapeuta en ciertas, en varias terapias lo entiende, pero a veces a simple vista como quien dice no. Lo que vemos son dos cuestiones. Muchas veces ustedes sabrán internamente qué les pasa cuando yo les diga lo que refleja o lo que puede llegar a reflejar en cada uno de nosotros. Por un lado, tiene que ver con una tendencia inconsciente, un deseo personal, ¿sí? Por otro, también determinadas características o virtudes que están en nosotros, ¿sí? Por X razón puede hablar de cualidades que estén despiertas o cualidades que se quieran despertar o que querramos en ir en esa dirección. Así que tengan esto en consideración al escuchar lo que les voy a referir con respecto a cada uno. Entonces, con respecto a la carta del loco, tendemos a la aventura. ¿Por qué la aventura? Y acá no tiene que ver con dejar lo que nos va a decir después la carta del loco, que son las cargas del pasado, ¿no? Las mochilas, la cuestión espiritual incluso, ¿no? Determinados regímenes que nos mantienen en determinada línea apretaditos y tenemos que ir alineándonos en nuestra vida adecuada por lo externo. Si no, nos invita a la libertad, a tomar riesgos, a, a buscar nuevas formas de ingenio. Ahí el loco tiene una cuestión muy acuariana de disparar siempre hacia, hacia el mundo, ¿no? Del ingenio. Es con quien conectamos también en cierta manera con ese niño interior eh, que muchas veces nos empuja o nos quiere empujar a hacer lo que queríamos cuando éramos niños, ¿no? Desde el amor y también a su vez desde el desapego con amor. El loco nos invita a eso, a saltar y a tomar riesgos. No sabemos con los que vamos a encontrarnos, si encontrarnos con la pileta llena o vacía, pero sí a salir hacia nuevos rumbos que quizás nos está costando en este momento, porque hay mucha capacidad, ahí hay un conocimiento interior que puede incluso venir de vidas anteriores, que está queriendo hacerse firme en este momento histórico nuestro. Eh, con respecto a la carta del mago, vamos a dejar la fuerza para lo último, porque son las que más, más votos tuvo, como quien dice. La carta de la fuerza, no, la carta del mago nos habla de también de iniciar, ¿no? De iniciar, de querer hacer, de querer ejecutar. Nos habla de la practicidad. La carta del mago es lo práctico, es el ingenio práctico, el saber qué es lo que quiero y a veces arrebatarme incluso en esa dirección y no sé cómo va a salir, pero vamos en esa dirección hacia lo que queremos, nos habla de mucha capacidad mental, de mucha captación de ideas, eh, y comenzar con el movimiento a ejecutarlas. Eso es lo que nos habla muchas veces la carta del mago y lo que nos va a referir un poco esa mesa. Tenemos la carta de la templanza, ¿sí? Fíjense, la carta de la templanza está acompañada de un personaje femenino con determinadas alas y dos vasijas que hace todo un juego de equilibrio. Cuando aparece la carta de la templanza, muchas veces nos tenemos que preguntar si
¿estamos en equilibrio o queremos formar uno nuevo? ¿Sí? Entonces, lo que lo que nos habla también es de tomar conciencia. El ejemplo práctico de la Carta de la Templanza es que hay un nuevo mundo que se abre a través de una nueva mirada, ¿no? Porque es el ángel que está ahí y estuvo siempre presente, nada más que ahora somos capaces de verlo. Es eso a lo que abre la carta de la templanza a través del equilibrio entre lo emocional, entre el mundo de la materia. Está en la posición 14. La posición 14 también tiene una connotación que si nosotros lo reducimos a un solo dígito, nos habla del número 5, que va a tener que ver con esa búsqueda, que puede inclusive, si lo vemos desde lo más elevado o profundo, puede tener que ver con lo espiritual, ¿no? Hay un llamado en profundidad con lo espiritual. Pero si lo vemos o lo vemos desde el lado, desde el otro extremo más terrenal, está alineado con conectar con nuestra paz interior, que no necesariamente tiene que ser con quedarme quieta y hacer meditación, sino buscar un equilibrio en todas las posibilidades o en la forma de vida que llevo. ¿Qué más tenemos? Dijimos, el mago, la templanza, la fuerza. A ver qué pasa con esas chicas, chicos, chiques, que nos conectamos con la fuerza, la maravillosa. Yo le digo la hermana mayor del mago, ¿no? Esta es la hermana que le pone los puntos al mago y lo marca derechito. Fíjense que tiene un león, se le llama la bestia, ¿no? Una bestia en sí misma, no por la bestialidad, sino porque es parte del instinto que uno debe aprender a manejar para poder manipular, como quien dice, todo ese ingenio y esa capacidad que tiene en ese sombrero, en esa mente tan hábil en cierta manera. Fíjense que acá ese sombrero forma muy bien el símbolo del infinito. ¿Y por qué el personaje es una mujer? Porque nos habla de la capacidad de autocontrol. Es una carta que en sí está en una posición de maestría, que incluso para adquirir esa maestría debemos entender de la diplomacia, de la sutilidad. Es una carta que nos enseña muchísimo sobre que el conocernos a nosotros mismos, el tener una consideración de autocontrol, que solamente con conocernos a nosotros mismos y soportarnos es suficiente, que para eso es mucho mejor esa postura que el querer controlar a los demás, ¿no? Entonces siempre está, si lo vemos en este mundo de la dualidad, tenemos que tener en claro eso. A veces se puede representar también con el querer tener el control en la vida sobre los otros, sobre lo otro, sobre el mundo de la materia, pero lo importante y lo que nos enseña es el autocontrol y la sutilidad y cómo uno puede expresar la sutilidad maestra hacia el exterior, ¿no? Cómo uno puede conseguir todo lo que desea con con una buena maestría, por decirlo de esa manera. Así que bueno, espero que les haya servido, les haya gustado. Creo si me olvidé de alguno, por favor, me lo comunican. Pasamos al siguiente. Vamos a dejar por un lado, yo les recomiendo dejar por un lado las figuras de la corte y les diría, bueno, a ver, ustedes ven en cierto, ¿no? Cierto reflejo las cartas de las espadas arriba, las cartas de los bastos en segundo lugar y las cartas de copas y oros. ¿Con cuál sentirían que se identifican más? Y el proceso es exactamente el mismo. A través de la visualización, uno por un lado puede desear, anhelar o tener una cualidad despierta con respecto a determinada área.
Ustedes anótenlo en su papel. Yo voy a hacer como quien dice un resumen de los 4 en este caso. Fíjense cuál es el que ustedes quieren, con cuál se identificaron más. Entonces, por ejemplo, las espadas que refieren al mundo de la comunicación, que refieren al mundo del pensamiento, incluso algunos consideran que refiere al mundo del contacto con el espíritu, porque está dentro de nuestro plano mental, nos van a hablar de una mentalidad fría y calculadora generalmente, nos van a hablar de un equilibrio justo también en el extremo positivo, pero también del mundo de las ideas constantes. Entonces, las cualidades que se presentan en nuestra vida, si he elegido las espadas, tienen que ver, por un lado, o ser muy mental y pensar y repensar todo lo que pasa en mi vida, ir desde el pensamiento hacia la ejecución, desde la comunicación, como también que eso se pueda volver un exceso y que no sea positivo para mi vida presente. También habla de desde la verborragia, ¿no? Una persona que en la lectura nos aparecen muchas espadas, nos puede hablar también de excedernos en la manera de diálogo. Entonces uno después a través de la tirada ve si eso es positivo o no y cuál sería el equilibrio. Con respecto a los bastos, nos hablan de la acción, actividad. La persona que ha elegido los bastos, tenemos dos opciones. O que es muy activa, ¿sí? Esas personas que se levantan y no paran para nada, o que estamos un poquito quedados y el cuerpo nos está pidiendo movernos, ¿sí? En cierta manera corresponde al elemento fuego, también tiene una referencia que puede referirnos espiritualmente directo al espíritu porque nos habla del contacto con ese elemento fuego, lo que nos genera voluntad. Entonces, nos lleva a la movilidad, siempre a la acción. Van a ver, en el curso nos explica muy bien todo esto de por qué son las cartas que refieren al trabajo, a diferencia como vemos las cartas de los oros, que uno quizás lo tiene al trabajo asociado al dinero, y muy diferente porque en realidad lo que necesitamos para conseguir dinero es la ejecución, ¿no? Y están los bastos ahí moviéndonos completamente. Las copas. Las copas, tenemos una variante con las copas. Las copas es el mundo de lo emocional, de lo sentimental. Todo se mueve a través de las emociones. Todo, la economía, la familia, el trabajo, todo pasa por lo emocional y eso es lo que nos dicen las copas. Sí, exactamente todo. Generalmente también nos habla, si lo vemos desde el extremo, como quien dice, más espiritual, nos habla de personas susceptibles, sensibles a esos campos energéticos. Si lo vemos en esto que les digo, el plano completamente terrenal, nos habla de que todo se mueve, ¿no? Toda esa emocionalidad, seguramente muy maternales o incluso al otro, ese otro extremo, como mi madre egoísta, ¿no? Una de esas madres egoístas que quiere a todos los pollitos abajo del brazo, que ningún extremo está mal, son diferentes vertientes de cómo vemos la realidad. Y los oros, ¿no? Que nos llaman mucho la atención, generalmente se asocia con respecto al dinero, tiene que ver con nuestros sentidos. Todo en la vida, todo en nuestro mundo se refiere a los sentidos. Captamos el mundo a través de las sensaciones y eso es lo que nos dice los oros, ¿no? El mundo físico, muy del cuerpo, muy de la belleza exteriorizada, también, no por eso menos generoso, al contrario, a través de los oros aprendemos que debe haber una generosidad mutua, ¿no? Debe haber una circulación constante para que ese oro, ¿no? Se convierta en un oro alquímico, en cierta manera, de lo que nosotros vamos vivenciando en el día a día. ¿No? Algo que
transforme nuestra vida constantemente. Y es ahí como, bueno, también los arcanos menores, estos arcanos numerales, nos cuentan o nos van mostrando una evolución a través de estos pequeños números que se representan en cada uno de los elementos. Bueno, espero que les haya gustado y por último, porque a mí siempre me gusta hacer este tipo de cosas, van a ver también, van a encontrar en los videos de YouTube seguramente los consejos, ¿no? Porque también son ejercicios que se van aprendiendo a través del tarot, ¿no? Cómo uno puede aconsejar, ¿no? De las charlas en vivo que hemos hecho, cómo se toma también lo que es la fecha de nacimiento, que es una cuestión de consultorio, que cómo después de ver, ¿no? Todo lo que es el tarot en sí mismo, después lo podemos ir asociando. Pueden elegir una carta, ya sea, a ver, todos tienen seguramente en vista la izquierda, central o derecha. No, no le puse número para no obstaculizar con el respecto a los números, sino izquierda, central o derecha. Ustedes elijan, yo les voy a comentar, ¿no? Esto es como el consejo del tarot, ¿no? Tenemos tres cartas, ustedes fíjense que se ve mucho también en distintas historias, derecha y dice Lore, ven a través de distintas historias que en sí mismo ese azar no está mal, porque si a mí me tocó ver una historia en donde hay tres cartas del lado invertido, yo elijo uno y quizás eso me resuena, porque es lo que tenía que ver en ese día y en ese momento. Entonces, para que los que eligieron la izquierda, tenemos la carta de los enamorados, que nos habla de la elección. También un empujoncito a salir de nuestra zona de confort, de el reconocerse a uno mismo, de saber qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir, a pesar de tener ciertas comodidades, de estar siempre mimado o de encontrarse en un lugar cómodo. No, esa toma de conciencia de saber que voy a generar, tengo que generar un movimiento, tengo que tomar una elección, que sé cuál es la correcta y va a estar bien direccionada porque eso viene desde el corazón, desde el sentimiento. Así que a elegir, no se queden con las ganas, porque, y no las puse al derecho porque sí, las puse al derecho pues salieron así. Es decir, lo quise hacer anoche, no, las cartas no quería, anoche no era ahora, antes de la charla. Los que eligieron la carta de la derecha, tenemos la sacerdotisa, ¿sí? La suma sacerdotisa, esta que les había comentado, ahí hay una gran historia, que nos habla de traspasar el conocimiento en sí mismo, que nos habla de abrir y poder entender los secretos de, del mundo, de permitirnoslo, de conectar con esa madre, ¿no? Pero no desde, no conectar, a ver, para que no se entienda mal, conectar con esa energía maternal que todos tenemos dentro, por más que seamos varones o no, por más que sean varones, igual lo tenemos, de sabiduría, de comprensión, de contención, que quizás si no lo hemos tenido, podemos regalárnoslos a nosotros mismos. Y fíjense que la sacerdotisa trae un libro en la mano abierto, que no es legible, pero porque ella elige dárselo a quien esté listo para verlo, como quien dice, y quizás sea su momento. Si alguno eligió la carta del centro, tenemos ahí a la gran emperatriz en su trono solar, que nos dice, es momento de empoderarnos, es momento de tomar las riendas de nuestra vida, de la autovaloración desde la femineidad, no necesariamente, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y como si fuéramos un varón, si un varón está escuchando esta charla, eh,
y ve y elige la carta de la emperatriz, o incluso la carta de la sacerdotisa. ¿Qué está refiriendo cuando aparece una carta femenina? Que hay que conectarnos con la feminidad, que hay que conectarnos con ese empoderamiento femenino también, porque a nosotros como seres humanos nos componen esas dos energías. Eh, bueno, espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta, les gustaría consultar algo. Creo que, bueno, espero verlas también el martes que viene, que vamos a indagar un poco más ya en profundidad de el tarot y comenzando con continuando con las clases de tarot. Hoy no las quería aburrir mucho con el tema de las mancias, la interpretación y todo esto. Pero obviamente que si tienen alguna duda, por favor, des el micrófono, no hay problema. Ahí sacamos a ver si así no me voy, así no me voy, no se me va la imagen. Quizás otra pregunta interesante. A ver, las clases, ¿cuánto dura una clase? ¿Cuánto dura cada clase? Lo vamos a volver a repetir la clase que viene. Eh, Generalmente están programadas para que duren 2 horas, 2 horas y cuarto, porque si les digo 1 hora y media les miento, y si les digo 2 horas también les voy a mentir, porque a menos que haya mucha gente en off, es decir, va a depender siempre de los que hagan la clase en forma presencial. Entonces, cuanto más personas tengan estén participando de la clase en vivo, eso generalmente genera una dinámica que a la hora de la práctica extiende, ¿no? O lo mismo que el debate, cuando se presentan las cartas, cuando se presentan, ya cuando llegamos a los arcanos menores, muchas veces hay más claridad o preguntas porque ya uno viene con determinada rutina, entonces aparece esto, bueno, ¿y esto qué significaría para el trabajo? ¿Y esto qué significaría si aparece una pregunta para tal cosa? Entonces uno genera un diálogo constante, se genera un ida y vuelta, que pueden tardar un poquito más de 3 horas a veces las clases. ¿Sí? Así que no les puedo ser específica con eso. Sabemos que las clases están armadas para que duren aproximadamente 2 horas y también tenemos esta parte teórica y práctica que ambas quedan grabadas. ¿Sí? Así que en ese sentido no hay dificultades al respecto. La duración justamente de esta cursada son de 7 meses, por esto que tiene que ver con este aspecto que se junta, estos dos temas puntuales que son las tiradas complejas, que van a referir a todo este aspecto ya cuando uno ya tiene todo leído, instruido, el contenido de los arcanos, tanto mayores como menores. Hacemos estas tiradas que son más complejas y la práctica misma nos lleva a una consulta ya amplia. ¿Cuánto, no? Y todo esto de cuánto duraría una consulta amplia. ¿Cómo? Bueno, diferentes ejemplos también al respecto que lo van a ir viendo ya en la dinámica de las clases. No sé si tienen alguna pregunta. Martes que viene, 19 horas. Mismo link. Mismo link, entran al título arriba del grupo y abajo va a tener, ¿no? Esto de que les va a marcar el link de la sala, ¿sí? Y entran directamente. Muchísimas gracias, Flavia. Seguro se resuelve para la próxima. Quédate tranquila. A ver, déjenme un segundito que se me tapó la pantalla. Bueno, vamos a dejar de grabar, así que le dejamos. No sé, Leo, si querías agregar algo, así dejo de No, grabar. dejar solo un Cualquier recordatorio cosita. exacto, que la próxima semana, mismo horario, tenemos la primera clase
de la formación, que es clase de temario, chicas, ¿eh? No es algo aparte, es clase de temario, No, abierta y igual, gratuita. claro, igual que el contenido en parte que vimos hoy también es parte del temario, sí, fíjense Claro. que no, yo no las quería aburrir, sinceramente. Y obviamente si tienen alguna consulta, lo que refiere a precios o todo esto, podemos, hablan con Rocío, le mandan un mensajito, o consultan igualmente en el grupo que Rocío se contacta con ustedes. Mirna, ¿para qué no tenés micrófono? Ahí. Que me encantó la clase, muy, muy completa. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Y sos Bueno, me muy, muy, encantaría, explicas todo perfecto. me encanta. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias por aguantarse hasta acá, porque sé que seguramente tienen cosas que hacer y armar la cena. Y yo les recomiendo los martes, preparen la cena temprano para calentar después. Eh, Lore dio un tip muy interesante, dijo, habrá que comprar fiambres. muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. No, para mí es muy